Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta en su segundo encarcelamiento en Roma, antes de su martirio, antes de él morir. Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Pablo fue uno de los primeros propulsores del evangelio, y Pablo iba por ciudades, Pablo iba predicando el evangelio en diferentes partes, pero se consiguió con Timoteo. Dice la palabra del Señor que Pablo quería mucho a Timoteo y lo trataba como un hijo. En el versículo 2 del mismo capítulo donde estamos, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. El versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo sentía un profundo amor por Timoteo. Este joven, Timoteo, era de un lugar llamado Listra, en la actual Turquía. Su padre griego y su madre judía. La madre de Timoteo, todos saben cómo se llama la madre de Timoteo, ¿verdad? El que sepa cómo se llama la mamá de Timoteo, le doy un premio cuando salga de la iglesia. Entonces, su madre, ¿cómo se llamaba? Eunice. Y la abuela, Loida, ¿verdad? También eran creyentes y lo educaron en las escrituras. Pero en ese entonces las iglesias eran perseguidas. Pablo ya era su segundo encarcelamiento y posteriormente iba a morir. Y Pablo le escribía esta carta a Timoteo. Una de las mayores preocupaciones que tenía Pablo era quién después de él iba a ser un precursor también del evangelio y de la palabra del Señor. Entonces, en ese entonces la iglesia era perseguida. Pablo quería que Timoteo siguiera con la predicación del evangelio, pero era necesario algo que él le pedía a Timoteo. Por lo cual te aconsejo, por lo cual te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Muchos de nosotros tenemos un don. Prácticamente todos nosotros, Dios nos ha regalado algo. Pero es necesario que usted y yo avivemos ¿qué? El fuego del don de Dios. Para ese entonces, para ese momento, había ¿qué? Persecuciones. No era como ahorita, hermano, que usted, como decía la pastora ayer, el viernes, no era como ahorita que usted sale con una Biblia. Usted sale y predica el evangelio. El que sabe que usted es cristiano y que usted es evangélico ni se mete con usted. Lo más que puede llegar a decir que usted está loco. Pero no pasa más de allí. O le mira mal cuando usted pasa o cualquier cosa. Pero no pasa más de allí. Y en aquel momento encarcelaban a los que predicaban el evangelio. Los metían en las cárceles. Los torturaban. ¿Ve? A tal punto que ¿qué le hacían? Los mataban. ¿Ve? Entonces, estas cosas estaban pasando y era necesario. Pablo les dijo: es necesario, aviva el don que está en ti. Entonces yo me pongo a buscar, bueno, aviva, que esa palabra la escuchamos en muchas veces. Avivamiento, aviva, avivar. Pero ¿de dónde proviene esa palabra aviva?
La etimología de la palabra aviva, hacer que sea más animado, vivo. La palabra avivar significa literalmente volver a la vida, le decía a Timoteo. Volver a la vida de entre los muertos. A mí me parece que Timoteo en ese entonces estaba un poco aburrido de las cosas que pasaban en ese entonces con los cristianos. A mí me parece que Timoteo estaba un poco abrumado de todo lo que las persecuciones que había en ese momento. Y más aún con el apóstol amado, porque pues si él lo quería como un hijo, creo yo que él lo quería como padre. Y muchas veces nosotros en el evangelio pasamos por circunstancias fuertes, pasamos por persecuciones. La palabra del Señor dice que vamos a tener aflicciones. La palabra del Señor dice que vamos a ser vituperados. La palabra del Señor dice que en el evangelio la gente va a tratarnos como locos. Y usted tiene un sinnúmero de cosas y situaciones que han venido a su vida mientras usted está sirviéndole al Señor. Y me parece que Timoteo estaba pasando por estas circunstancias también, donde por cualquiera que se metía no podía ni siquiera orar, porque allí le llegaban, y donde quiera que predicaban, ahí le llegaban. Y no conforme con todo esto, el apóstol o su padre amado estaba en una cárcel. Estaba encarcelado. Y con todo y eso, el fuego que tenía Pablo en ese momento, encarcelado, capítulos atrás dice que él fue encarcelado ¿con quién? Con Sila. Y aún en todo, con su encarcelamiento y todo lo que estaban pasando, estaban amarrados en la última parte donde amarran a los delincuentes. Allí cantaban salmos al Señor. Y es necesario, le decía Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Porque es que en las circunstancias, porque es que en las aflicciones se va apagando ese fuego, se va apagando el fuego, se va apagando el fuego. Y allí es cuando el fuego y del don de Dios, en medio de todas esas situaciones, tiene que estar cada vez más avivado en nuestras vidas. Avives, avivar, es del griego anasopireo, de ana, arriba, o de nuevo. Sos, vivo, y pir, fuego. Denota siempre volver a encender o mantener plenamente una llama amenazada de extinción. El fuego que hay dentro de usted es una llama que está amenazada y que puede extinguirse. Una de las cualidades que tiene el fuego, ¿sabes cuál es? Que tiende a ¿qué? A apagarse. Una de las cualidades que tiene el fuego es que tiende a extinguirse, a desaparecer. Cuando tú tienes una vela, enciendes una vela en un lugar y la tapas, le quitas el oxígeno a esa vela, ¿qué pasa? Se apaga. Siempre el fuego va a buscar a apagarse. Nunca, 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 al menos que tenga un combustible poderoso, se va a mantener constante. Exactamente, esa es la palabra. Al menos que tenga un combustible constante, se va a mantener encendido, a pesar de cualquier cosa que tenga alrededor. Mira, es tan tremendo que puede tener agua alrededor. El fuego puede tener mucha arena alrededor, que puede apagarlo, porque el agua puede apagar el fuego. La arena, tú le echas tierra y lo apaga. Pero mientras el fuego tenga un combustible, como dice la hermana Zaida, constante, siempre va a permanecer encendido. Siempre va a permanecer encendido.
Y una de las características tremendas que tiene el fuego es que busca a apagarse. El verbo griego aparece solo una vez y se usa metafóricamente en 2 de Timoteo 1:6, donde dice: aviva el fuego. El don de Dios es considerado como un fuego que puede quedar extinto por nuestros descuidos, por el descuido mío y por el descuido suyo. Busque Salmo 119, por favor, y miremos lo que dice el salmista aquí. Salmos 119, 37 al 38. Dice: aparta de mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Decía el salmista, le decía al Señor: avívame. Decía: confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. El salmista le decía: aparta de mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame. El salmista prácticamente quería decirle al Señor: estas cosas apagan mi fuego, aparta de mis ojos tales cosas, porque estas cosas apagan la llama que hay dentro de mí. Le decía: avívame con tu fuego. Y no es fácil mantener la llama encendida. Y como les decía, todo fuego tiende a extinguirse. Todo fuego tiende a apagarse. ¿Por qué les hacía ¿por qué les hacía la representación de una vela y le pones una tapa y se apaga? ¿Por qué la vela se apaga? ¿Por qué se apaga la vela? Porque le hace falta ¿qué? Oxígeno. Algo muy fundamental para que el fuego permanezca. ¿El oxígeno qué es? Es vida. Cuando usted respira, ¿qué está respirando? Oxígeno. Usted respira vida. Por eso es que hay atmósferas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Por eso es que hay atmósferas en nuestro entorno que son atmósferas muertas. No hay vida. Y usted como fuego, usted como hombre o como mujer de Dios, en tales atmósferas, ¿qué pasa? ¿No ha sentido usted eso? Que empieza usted como a apagarse, agarrar las mismas costumbres, agarrar las mismas condiciones. Empieza usted, si usted entró en esa empresa o en esa universidad o en ese trabajo o en ese lugar, usted entró, o cuando usted entró aquí a este país, usted entró vivito, lleno de Dios y del Espíritu, pero en una atmósfera donde hay poco oxígeno, o quizás no hay oxígeno. Y el fuego del don de Dios que estaba en ti se apagó. Yo no entendía esto. Yo decía: Señor, ¿por qué la gente cuando sale de un país a otro país, o cuando están mal y llegan a un lugar donde de pronto están mejor, ¿por qué la gente se olvida de ti? ¿Por qué la gente se olvida del don de Dios que Dios ha puesto en ellos? ¿Por qué la gente abandona el ministerio? ¿Por qué la gente esto y por qué la gente otro? Y Dios, a través de este mensaje, me explicaba prácticamente lo que sucedía. Y es que nosotros a veces entramos en atmósferas donde no hay oxígeno. Estoy hablando espiritualmente para nosotros. Por eso es que usted entra a un lugar y de golpe usted siente como una pesadez. Pero eso lo va a sentir usted cuando usted tiene el don de Dios avivado en su vida. Eso no lo va a sentir un muerto. El que tiene el don de Dios avivado en su vida, cuando entra a un lugar y siente una pesadez, dice: wow, aquí
aquí no hay oxígeno, aquí me siento mal, aquí no puedo estar. Y empieza esa persona a incomodarse, porque es que la llama se le empieza. Yo me imagino en el momento cuando a una vela le está faltando oxígeno, cuando la candela le sube, baja, está en un estado intermitente. Y si permanecemos en ese lugar, esa llama va a tender a apagarse, o puede que se apague más adelante. Dios nos ha llamado a nosotros para que avivemos el don de Dios. Pablo le decía a Timoteo: aviva el don de Dios que hay dentro de ti. Timoteo era un jovencito. Timoteo era un muchacho. Timoteo era un joven que estaba pasando por muchas circunstancias, como tú y como yo, aún en peores extremos. Y Pablo le decía: la única forma de que el evangelio sea predicado y de que este evangelio no se detenga y de que la palabra del Señor se cumpla en tu vida, es que avives el fuego del don de Dios que hay en tu corazón. No hay otra explicación, no hay otro motivo. Pero tiene que haber, yo decía predicaciones atrás, tiene que haber un cambio realmente de atmósferas. El fuego de Dios debe permanecer encendido en nuestras vidas. No podemos apagar el fuego del don de Dios en nosotros. Por eso es que usted ve gente que están apagados. Y no que no tengan el don de Dios. No sé si a usted le pasó, pero yo en Venezuela había un lugar donde se hacía ayunos. Y cuando yo iba a ayunar, y cuando tú salías de ese ayuno de 7 días, de 3 días, salías tú prendido, salías tú encendido en la llama del Señor. Y a veces querías tú permanecer en ese lugar porque sabías que ese lugar te mantenía activo. Pero luego cuando salías de ese lugar y salías a seguir la vida en el mundo, nos encontramos con muchas cosas que apagan el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Pablo le decía a Timoteo: aviva. Porque es que la atmósfera donde estaba Timoteo era una atmósfera fuerte. La atmósfera donde estaba Timoteo era una atmósfera donde perseguían a los cristianos, donde mataban a los cristianos. La atmósfera donde estás tú ahorita es una atmósfera fuerte, donde ser cristiano y servirle a Dios es algo loco, donde es permitido hacer cualquier cosa menos predicar el evangelio en las redes sociales. Los videos que hacemos nos los prohíben. Muchas veces no podemos decir gloria, muchas veces casi no podemos decir gloria a Dios, aleluya, porque te silencian un video. Pero sí pueden hacer marchas pro aborto, pueden hablar de inclusión. Sí, en estos días pude mirar un video donde un señor ¿cómo se llama esa palabra? Él se siente un perro, un dálmata. Ellos tienen le catalogan eso, un nombre le ponen a eso, que ellos, algunos se sienten hombres grandes, mayores, ya se sienten niñas. Y eso está en todas partes. Entonces esta atmósfera de ahorita es una atmósfera tremenda. Hay que aceptar la pedofilia. Pero tú no le puedes decir a alguien, predicar el evangelio y decirle: mira, Cristo te ama, gloria a Dios, aleluya. Te censuran. Vemos como hermanos contra hermanos también, unos contra otros, y miramos un sinnúmero de cosas y de situaciones en este tiempo
donde el don de Dios, el fuego que hay en nuestras vidas, tiende a apagarse. Porque hay gente que se levantan en las mañanas sin encontrarle un sentido a la vida. Y muchas veces nos levantamos aburridos. Y no me diga que ustedes, los que están aquí, no lo han sentido, porque yo lo he sentido. Y yo hablaba con una muchacha que lo tiene todo. Y yo pensaba que su vida era tan chévere porque ni hijo tiene. Tiene un esposo, tiene dinero, tienen empresa, tienen todo. Y hay veces, y me dice, yo me siento, no sé qué estoy haciendo yo en esta tierra. Y no es solamente ella. En estos días una muchacha por TikTok decía que, perdóneme, pero es que me levanto y no consigo sentido a todo esto. Quiero hacer cosas, pero termino no haciéndolas. Me entra una pesadez y no me provoca hacer nada. Y paso todo el tiempo así, queriendo hacer algo, pero no me da para hacer las cosas. En estos días se mató un señor de una farmacia, de una droguería acá. Se dice que todo eso es de él. La vida no le ha sido tan mala, no le ha ido tan mala. Un señor de 50, 60 años aproximadamente. ¿Qué problema pudo haber tenido una persona de esas? Dice uno. Tiene negocio propio, tiene una estabilidad, arrienda apartamentos, dinero, pues dinero creo que tenía. Y son personas que andan normal. Pero es que en este momento, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios me dio esa palabra. Y es que nosotros le conseguimos sentido a la vida cuando avivamos el fuego de Dios en nosotros. Cuando nos rodeamos de todo es muerte por todos lados, incertidumbre por todos lados, pero no avivamos el fuego y del don de Dios que hay en nuestras vidas, es difícil salir de todas esas cosas. Hay que conseguirle un sentido a nuestras vidas. Y el verdadero sentido a nuestras vidas está en Jesús de Nazaret. Está en el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando tú avivas el don de Dios en ti, tú puedes hacer cosas sobrenaturales. Cuando tú avivas el don de Dios en ti, tú puedes hacer cosas sobrenaturales. Y le encuentras un sentido a tu vida. Le predicas una palabra a alguien de restauración, la persona se restaura y se levanta, porque hay una palabra en tu boca que está viva. El que está enfermo se sana, porque hay dentro de ti un don que está vivo. Y es como Jesús, él sabía que iba a morir, pero él, mientras esos 3 años, le consiguió un sentido a lo que él estaba haciendo. Es conseguir un sentido realmente a lo que estamos, a qué vinimos a este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, avivar el fuego. Entonces, por favor, busque Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Por eso debemos evitar a toda costa, a lo que cueste, dar lugar a la carne. Y tener cuidado con las personas a nuestro alrededor que no tienen el fuego, que no tienen la fe y que no tienen la pasión. Que no tienen la pasión que nosotros tenemos por Él. Tenemos que ser sabios. Satanás le tiene miedo a un hombre y a una mujer con la llama y el fuego ardiente y busca las formas de apagar. Cada hombre y cada mujer tiene un fuego, el fuego del Señor. Del don, dependiendo del don, tienes ese fuego. Hay diferentes tipos de fuego. Hay fuegos que no se apagan con agua. Hay fuegos que se apagan con químicos diferentes. Por eso es que usted ve un extintor y usted mira en su ficha allí qué fuegos puede apagar. Hay fuegos eléctricos, hay fuegos por químico, hay fuegos por otras cosas. Y Satanás sabe con qué puede apagar ese fuego tuyo. Satanás sabe que de pronto el fuego tuyo no lo puede apagar con droga o con vicios. Y él va a usar el extintor que te apaga a ti.
Él va a usar el extintor que me apaga a mí. Él no va a usar cualquier extintor para apagar tu fuego. Y por eso es que Él conoce a la mujer y al hombre que tiene la llama encendida. Él no anda estudiando que anda desbaratado todo el tiempo. Ya Él lo tiene controlado. Ya Él tiene ese fuego controlado allí. Eso de allí no pasa, dice Él. Él se mantiene estudiando a aquel que se está levantando, aquel que está buscando encender, o ya la llama está encendida. Por eso es que a veces me dicen, pastor, pero es que ¿por qué a mí? Es que Satanás conoce el don que hay dentro de ti, y él sabe que si tú prendes la llama, que si tú prendes ese don, vas a ser una mujer y un hombre de bendición y victorioso en el Señor. Y por eso son las circunstancias. Por eso es que vienen los problemas. Por eso es que vienen las circunstancias. Por eso es que vienen todas estas cosas. No crea que usted se ganó la lotería de los problemas. No crea que, como dice por allí, el Señor está ocupado conmigo. Me está mandando todos los problemas a mí. Es que no hay una llama. Dentro de ti hay un volcán. Que cuando ese volcán empiece a hacer erupción, muchas personas van a ser transformadas, muchas personas van a ser liberadas. Va a haber una bendición sobre tu vida. Y no cualquier extintor va a apagarte a ti. Tú dices, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación y mi hermanito no? Pero es que, perdóname, discúlpame, pero es que tu hermanito está pasando por otra diferente. Porque es que Satanás está ocupado apagando esos fuegos. ¿Por qué se mete tantas cosas en la iglesia? Y usted dice, wow, pero ¿por qué en la iglesia? ¿Y por qué ahí en la venta de licores ahí todos beben, disfrutan, juegan, se ríen, se abrazan todos? A Satanás no le importa eso. Satanás no le importa eso. Satanás sabe que eso ya lo tiene controlado. Satanás mejor le parece él entrarse en una iglesia, porque él sabe que si 2 o 3, como dice la palabra del Señor, se ponen de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que nos pongamos de acuerdo nosotros? ¿Y por qué es tan fácil que ahí en esa licorería se pongan de acuerdo todos para jugar y para beber? Uno pone uno, cada uno pone uno y rápido sale. No hay problema. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo para hacer el mal? ¿Por qué la gente del orgullo se ponen de acuerdo entre todos para hacer el mal? ¿Por qué es tan fácil ponerse de acuerdo para hacer el mal? ¿Y por qué es tan difícil que nos pongamos de acuerdo para hacer el bien? ¿Por qué es tan difícil que nos pongamos de acuerdo para estas cosas? No, Señor, no crea que usted es imposible. No crea que usted es difícil. No crea que su carácter es tal. No, es que a Satanás no le conviene y no le interesa de que entre nosotros podamos hacer crecer esa llama y el don de Dios que hay en nosotros. Por eso es tan difícil esto. Y Satanás usa cada químico para cada uno de nosotros, con el deseo de apagarnos y de extinguir la llama que hay en nuestras vidas. Por eso Pablo sigue diciéndole en 2 de Timoteo 4: y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a fábulas. El 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. Le decía: predica la palabra, haz obra de evangelista, muévete en la fe. Eso le decía Pablo a Timoteo. La única forma de mantenerse uno vivo, con una llama viva en nuestras vidas. Hay 4 cosas que debemos hacer para avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Entonces tú me dices: pastor, pero entonces ¿cómo lo avivo? ¿Cómo hago yo para avivar el fuego de Dios en mí? ¿Cómo hago yo para avivar ese fuego? Lo primero, la comunión con Dios. El Espíritu Santo es quien enciende la llama y la aviva. Busque Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Vamos a leerlo otra vez. Con la comunión con Dios es primero.
Volvemos a leer otra vez, el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué es un hombre sin letra? Sin estudio, ¿verdad? De allá, de donde soy yo, un burro, le decía. Un hombre sin letra, ¿verdad? ¿Qué más decían? Un hombre sin letra y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya usted me entendió lo que le voy a decir, ¿verdad? La gente notaba que Pedro estaba con Jesús. La gente va a notar si estás hablando con Jesús. La gente va a notar en ti si tienes tiempo con Jesús. La gente va a mirar en ti si tus rodillas están en el suelo. La gente va a mirar en ti si a las 3 de la mañana te estás levantando. No digas que te estás levantando a las 3 de la mañana. Eso va a ser lo menos. La gente lo va a notar y te va a preguntar, ¿cómo estás haciendo? Se van a maravillar de lo que Dios está haciendo contigo. Se van a maravillar como se maravillaron con Pedro, un hombre que no sabía absolutamente nada de leyes, de escritura, de química, de inglés, de esto, de lo otro y de lo otro. Pero el que tiene tiempo con Jesús va a maravillar a otros. Eso se va a notar. Vendrá sobre ti un denuedo, como estaba con Pedro. Vendrá sobre ti un fuego. Vendrá sobre ti algo que no te puedes quedar callado y tienes que predicar la palabra del Señor. Vendrán sobre ti visiones, vendrán sobre ti cosas sobrenaturales. Por eso es que avivamiento es estar vivo dentro de los muertos. ¿Por qué los huesos secos se levantaron y cada uno cogió su acomodo? Porque dentro de los huesos secos, ¿sabe que había un profeta que estaba vivo? Dios mostró esa ilustración para nosotros. Que dentro de un lugar donde todo está muerto, llega una persona avivada con el fuego del Espíritu Santo, empieza a avivar a otros también para buscar al Señor. Empieza a avivar a otros para buscar al Señor. Una persona avivada en el poder de Dios no anda buscando señalar a nadie. Una persona avivada por el fuego de Dios no anda, si estás en el piso, a echarte más para que te quedes allí. Una persona avivada por el poder de Dios no va a donde la hermana, a donde fulano, fulana, sino a levantarla, a predicarla y a invitarla para una oración. Eso lo hace una persona viva, porque está viva dentro de los muertos. Y por eso yo le digo a ustedes, aviven el don de Dios en sus vidas. Cuando ustedes aviven el don de Dios en sus vidas, ya no va a haber en usted un espíritu de ocio. Porque la gente sabe que allá aquella mujer cuando ora sana, eso es fijo. Todo el tiempo va a estar ocupado. La gente sabe que aquella persona cuando da un consejo, restaura. La otra va a saber que cuando va allá donde mi hermana, de allá no se viene vacía. Aunque sea, se viene con una oración, se viene llena del poder de Dios. Vamos a buscar a fulana, vamos a buscar a este. Se mantiene todo el tiempo trabajando en la obra del Señor. Aviva el don, le decía Pablo a Timoteo. El don de Dios que está en ti. Yo escuchaba un testimonio de un hombre que era evangelista. Y conoció a un evangelista en su país también, tremendo evangelista también, pero estaba con la llama apagada. Y este evangelista que tenía la llama encendida, no dijo, no, yo para qué voy a buscar ese varón. Pero él sabía que ese hombre tenía un ministerio poderoso. ¿Y qué dijo él? Yo voy a buscar a ese varón y voy a andar con él predicándole el evangelio en este país. Me lo voy a llevar. Mucha gente dijo, no, pero ¿cómo así? Que ese hombre que está todo guasiguazón, todo no sé qué cosa, no sé qué más. Una persona viva saca a otro de la muerte. Un tizón encendido enciende otros tizones.
Un tizón prendido prende otros tizones. Y es necesario que hagamos esto, que avivemos el fuego y el don de Dios en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? La mayor sorpresa, el hombre le dice, después de varias campañas, el hombre dijo, ¿cómo te sientes? Me siento que estoy fluyendo en el don que Dios me dio. ¿Por qué? Porque se prendió con el otro. Usted préndase con el que tiene al lado. Pues si está apagado el que tiene al lado, busque uno que esté prendido. Y después que usted se prende, va y se junta allá en lo que está apagado, ¿verdad? No busque meter, no busque. ¿Sabe por qué la pastora siempre anda con personitas para arriba y para abajo? ¿Por qué? Porque buscan encenderse. Pero ande usted con una persona apagada para arriba y para abajo. Usted termina desanimado, termina endeudado, porque también desanimado, endeudado, enchicharronado también, porque usted termina enchicharronado con las cosas también. Busque personas, y yo le doy gracias al Señor y quedo admirado de las mujeres que andan con ella, de las hermanas que andan con ella, porque yo les aseguro una cosa. ¿Cuántas vinieron de aquel congreso para quitarle la cabeza a Goliat? Vinieron llenas, porque nos juntamos con gente llena. Decía que la gente va a notar eso, ¿correcto? Como es esta gente que notaron en Pablo que así no tenía nada, de letras, ni de estudios, ni de nada. Ese hombre cuando hablaba, la gente se quedaba loca. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Usted puede ser la escoria de la sociedad, pero una vez que Jesús lo llama a usted y usted se mete con Dios, mira, no es preciso de que tú andes de gancho con nadie y de para arriba y para abajo, porque eso se va a notar en ti, la búsqueda del Señor. La gente va a querer escuchar y escuchar y escucharte hablar y escucharte hablar. 2, comunión con los avivados. Bueno, me adelanté ahí. Hay creyentes que te bajan la fe y te desaniman, y es por eso que debes de rodearte con ¿quiénes? Con los de la fe. Dios te bendiga, con los de la fe. Olvídese eso de que mi amiga es rumbera, borrachona, grosera, 2 maridos, 3 maridos, y esa es tu amiga y tú eres cristiana. Te está frita o estoy frita. Que ella es chévere y que ella puede ser la mujer más chévere de este planeta, pero si su amiga o su amigo no es de la misma fe, entonces ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te rodeas tú? ¿Quiénes son tus amigas? Mis amigos en mi adolescencia y en mi juventud fueron pastores, o líderes, o cantantes, pero eso eran mis amistades. Ya cuando yo tenía 19 años, me fui a trabajar en una radio, y el dueño de la radio era un pastor, y todo mi entorno era de pastores. ¿Cuál es tu entorno? Y yo te voy a decir a ti cuál va a ser más adelante tu posición. 3, falta 1 para terminar. Comunión con las Escrituras. La palabra de Dios es la que aviva el corazón de quien la oye. Busque Nehemías 8. Vamos a leer del 5 al 9. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Seré y todos ellos que están ahí, hacían entender al pueblo. ¿Qué le hacían entender al pueblo? La ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El 9 a lo que dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que decían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Comunión con las Escrituras. Este pueblo tenía muchas creencias, Israel tenía muchas creencias,
costumbres religiosas. Pero cuando Esdras sube y empieza a leer las escrituras, todo Israel lloraba. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir ¿qué? El alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es la que va a producir efecto en mi vida, en la vida de mi amigo, en la vida de mi vecina, en la vida de mis hermanos. Produce un efecto. Hay gente que va a llorar cuando empieces a hablar la palabra del Señor. No va a llorar por las palabras duras que dices. No va a llorar por cualquier tonterías. Va a llorar porque hay una palabra que está penetrando ese corazón. El pueblo de Israel dice que lloraba cuando Esdras subió y empezó a leer las escrituras. ¿Cuántos lloramos leyendo la palabra del Señor? ¿Cuántos nos contristamos y decimos, Señor, wow, perdóname? Porque ese es el trabajo de la palabra del Señor. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Y por último, la adoración. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Un adorador siempre, en cualquier circunstancia, necesidad, escasez, va a tener la llama del Señor encendida allí, adorando su presencia. Padre, Señor, te adoro, porque gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. No pude por aquí. Oye, Señor, gracias, mi Señor Padre, yo te alabo, porque yo sé que no es esta, pero en la próxima sí. Gloria al Señor. Amén. Padre, Señor, mira, se levanta Satanás por cualquier parte, por el esposo, por la esposa, por cualquier lado se levanta, y usted siempre va a tener una actitud de adoración al Señor. Y ese adorador siempre va a mantener la llama y el fuego de Dios encendido.